En las antiguas tierras entre ríos, donde las civilizaciones florecían bajo el sol ardiente y las estrellas brillaban con promesas divinas, comenzó la historia de un hombre común destinado a convertirse en padre de naciones. No era un rey ni un guerrero famoso, sino un hombre llamado Abraham, cuya vida cambiaría para siempre con un simple llamado. Su historia, tejida a través de tierras desconocidas y pruebas de fe, nos muestra cómo Dios puede transformar a una persona común en un pilar de la historia. Abraham no sabía que su viaje cambiaría el mundo, ni que su nombre sería recordado miles de años después. Solo sabía que una voz lo llamaba a dejar todo lo conocido para seguir una promesa que parecía imposible. Así comenzó una aventura que lo llevaría a través de desiertos y reinos, enfrentando hambrunas y batallas, pero siempre guiado por la mano invisible de un Dios que tenía planes más grandes de lo que podía imaginar. En la tierra de Ur, entre los grandes ríos Tigris y Éufrates, vivía un hombre llamado Taré. Como nos cuenta Génesis 11, 27, 28, esta es la historia de la familia de Taré. Taré fue padre de Abram, de Nacor y de Harán. Y Harán fue padre de Lot. Harán murió antes que su padre Taré en su tierra natal, en Ur de los Caldeos. La familia de Taré pertenecía a los descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé. Taré tuvo 3 hijos, Abram, Nacor y Harán. Tristemente, Harán murió joven, dejando un hijo llamado Lot, que más tarde se convertiría en el compañero de viaje de Abram. En aquellos días, Ur era una ciudad impresionante. Sus habitantes adoraban a la luna, al sol y a las estrellas, construyendo enormes templos llamados sigurats, que se elevaban hacia el cielo. El principal dios de Ur era Sin, el dios luna, y la gente le ofrecía sacrificios y celebraba fiestas en su honor. Las casas eran de ladrillos de barro, las calles estaban llenas de mercaderes y artesanos, y los barcos navegaban por el río trayendo mercancías de tierras lejanas. En medio de esta sociedad que adoraba a muchos dioses, vivía Abraham con su esposa Sarai. Génesis 11, 29, 30 nos dice: Abraham y Nacor tomaron esposas. La esposa de Abraham se llamaba Sarai, y la esposa de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril, no tenía hijos. Abram y Sarai formaban un matrimonio unido, pero compartían una pena profunda. No podían tener hijos. En aquellos tiempos, no tener descendencia era considerado una desgracia, una señal de que los dioses no favorecían a la pareja. Cada mes que pasaba sin la llegada de un niño era un recordatorio doloroso de esta realidad. Mientras tanto, a su alrededor, la vida en Mesopotamia continuaba. Los reyes construían palacios, los sacerdotes realizaban rituales, los agricultores cultivaban la tierra fértil entre los ríos, y los pastores cuidaban sus rebaños en las afueras de la ciudad. Era una época de grandes avances. La escritura cuneiforme, las matemáticas, la astronomía y las leyes escritas. Ur era parte de un mundo antiguo pero sofisticado, con comercio, arte y una sociedad estructurada. En este escenario, Abraham y su familia vivían su vida día a día, sin saber que pronto todo cambiaría para ellos de maneras que no podían imaginar. Un día, Taré tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia de su familia. Como nos cuenta Génesis 11:31, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, esposa de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Nadie sabe exactamente por qué Taré decidió dejar Ur. Quizás fueron problemas políticos, tal vez dificultades económicas o posiblemente una llamada interior que no entendía completamente. Lo cierto es que empacaron sus pertenencias, reunieron sus rebaños y dejaron atrás la gran ciudad donde habían vivido durante generaciones. El viaje desde Ur hasta Harán no era sencillo.
La caravana familiar tuvo que recorrer cientos de kilómetros siguiendo el curso del río Éufrates. Durante semanas o incluso meses avanzaron lentamente hacia el norte. El calor del día, el frío de la noche, el polvo del camino y los peligros de los bandidos eran compañeros constantes en su jornada. Pasaron por ciudades y pueblos, cruzaron pequeños ríos, negociaron con comerciantes y se detuvieron en oasis para descansar. Abraham, como pastor y hombre de recursos, probablemente lideraba parte de la caravana, asegurándose de que los rebaños encontraran suficiente agua y pasto a lo largo del camino. Finalmente, después de un largo viaje, llegaron a Harán, una ciudad comercial importante situada en lo que hoy es el sureste de Turquía. Harán estaba estratégicamente ubicada en las rutas comerciales que conectaban Mesopotamia con el Mediterráneo, lo que la convertía en un lugar próspero. Génesis 11:31-32 nos cuenta lo que sucedió después. Y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. La familia se estableció en Harán y comenzó una nueva vida. Construyeron casas, expandieron sus rebaños y se integraron en la comunidad local. Durante años, esta fue su nueva casa. Abram y Sarai continuaron con su vida matrimonial, todavía sin hijos, mientras Lot crecía bajo el cuidado de su abuelo y su tío. Taré vivió muchos años más en Harán, llegando a la impresionante edad de 205 años según el texto bíblico. Cuando finalmente murió, dejó a Abram como cabeza de familia, con responsabilidades mayores y decisiones importantes por tomar. El legado de Taré incluía no solo posesiones materiales como rebaños y sirvientes, sino también la posición de Abram como patriarca familiar. Este capítulo de la vida de Abram en Harán era solo el preludio de la extraordinaria aventura que estaba por comenzar. Después de la muerte de Taré, cuando Abram tenía 75 años, ocurrió algo extraordinario que cambiaría su vida para siempre. Génesis 12:1-3 nos cuenta: Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este fue el primer contacto directo entre Dios y Abram del que tenemos registro. No sabemos exactamente cómo Dios se comunicó con él. Quizás fue a través de un sueño, una visión o una voz audible. Lo que sí sabemos es que este llamado tenía tres partes principales: una orden, una promesa y un propósito. La orden era clara pero difícil: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Dios le pedía a Abram que dejara todo lo familiar, todo lo seguro, todo lo conocido. Para un hombre de 75 años, establecido y respetado en su comunidad, con rebaños, sirvientes y una posición social, esta era una petición extraordinaria. La promesa era asombrosa: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Especialmente para un hombre sin hijos, la promesa de convertirse en una gran nación debió sonar casi imposible. ¿Cómo podría un hombre anciano con una esposa estéril convertirse en el padre de una nación? El propósito era universal: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios no solo estaba llamando a Abram para su propio beneficio, sino para convertirlo en un canal de bendición para toda la humanidad. Este era un plan divino que se extendía mucho más allá de una persona o una familia. Para Abram, este llamado representaba un enorme desafío. Tendría que dejar a sus familiares, sus amigos, sus lugares conocidos, las tumbas de sus antepasados y aventurarse hacia lo desconocido. No tenía un mapa,
No tenía un plan detallado, solo una promesa y una dirección general: a la tierra que te mostraré. Además, a los 75 años, Abram ya no era un joven aventurero. Estaba en una etapa de la vida donde la mayoría de las personas buscan estabilidad y seguridad, no nuevos comienzos en tierras desconocidas. Y sin embargo, este hombre de 75 años estaba a punto de embarcarse en la aventura más grande de su vida, no por ambición personal, sino por obediencia a un llamado divino que cambiaría el curso de la historia humana. Abram no dudó ante el llamado de Dios. Con decisión y fe empezó los preparativos para el largo viaje hacia una tierra desconocida. Génesis 12:4-5 nos describe su partida. Y se fue Abram, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abram de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abram a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. La caravana que salió de Harán era impresionante. Incluía a Abram y Sarai, a su sobrino Lot, y numerosos sirvientes que habían adquirido durante sus años en Harán. Llevaban consigo rebaños de ovejas, cabras y otros animales, tiendas de campaña, utensilios domésticos y todas sus posesiones. Era como un pequeño pueblo en movimiento. El viaje desde Harán hasta Canaán cubría aproximadamente 700 kilómetros en línea recta, pero la ruta real era mucho más larga, siguiendo caminos establecidos, fuentes de agua y pastos para los animales. Durante semanas, quizás meses, la caravana avanzó hacia el sur, enfrentando los rigores del camino. En aquellos tiempos, viajar conllevaba muchos peligros. Tenían que cruzar territorios controlados por diferentes tribus y pueblos, algunos hostiles a los extranjeros. Había bandidos que atacaban a las caravanas, animales salvajes que amenazaban a los rebaños y los constantes desafíos del clima y el terreno. El desierto era implacable bajo el sol ardiente y las noches podían ser sorprendentemente frías. A pesar de todos estos obstáculos, la caravana de Abram avanzó con determinación. Finalmente, después de un largo viaje, llegaron a la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido mostrar. Génesis 12:6-7 nos cuenta lo que sucedió entonces. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abram, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Al llegar a Siquem, en el corazón de Canaán, Abram se encontró con una tierra fértil y hermosa, pero ya habitada. Los cananeos, con sus ciudades, sus campos y sus propios dioses, dominaban la región. No era una tierra vacía esperando ser ocupada, sino un territorio poblado con sus propias culturas y estructuras de poder. Fue allí, en Siquem, donde Dios apareció nuevamente a Abram para confirmar su promesa: a tu descendencia daré esta tierra. La promesa se hacía más concreta. Ya no era una tierra indeterminada, sino específicamente este lugar donde ahora se encontraba Abram. En respuesta, Abram hizo algo significativo. Construyó un altar a Jehová. Este fue el primer altar que levantó en la tierra prometida, un acto de adoración y también una declaración. Al construir este altar, Abram estaba expresando su gratitud a Dios por haberlo guiado hasta allí, pero también estaba marcando el territorio como consagrado al Dios verdadero, en medio de una tierra llena de ídolos y altares paganos. Este primer altar en Siquem marcaba el comienzo de la presencia de Abram en la tierra prometida y simbolizaba el inicio de una nueva etapa en su extraordinaria jornada de fe. Poco después,
de establecerse en Canaán, Abraham enfrentó una dura prueba. Génesis 12:10 nos dice: «Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra». La escasez de alimentos en Canaán no era algo inusual. En aquella región, la agricultura dependía completamente de las lluvias, y cuando éstas no llegaban a tiempo o eran insuficientes, las cosechas fracasaban y el hambre se extendía. Los pastos se secaban, amenazando la supervivencia de los rebaños, y conseguir comida se volvía cada vez más difícil. Para Abraham, esta situación presentaba un dilema. ¿Debía quedarse en la tierra que Dios le había prometido a pesar del hambre o buscar refugio en otro lugar? Decidió hacer lo que muchos pastores nómadas hacían en tiempos de escasez: migrar temporalmente a un lugar donde hubiera alimentos. Y ese lugar era Egipto, la tierra del Nilo, donde la agricultura no dependía de las lluvias, sino del río que inundaba regularmente sus orillas, asegurando cosechas incluso en años de sequía. Sin embargo, antes de entrar en Egipto, Abraham se dio cuenta de un peligro potencial. Génesis 12:11-13 nos muestra su preocupación. «Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te guardarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti». Abraham temía que los egipcios, impresionados por la belleza de Sarai, pudieran matarlo para quedarse con ella. Para protegerse, le pidió a Sarai que dijera que era su hermana, lo que era parcialmente cierto, ya que compartían el mismo padre, aunque no la misma madre, como se revela más adelante en la historia bíblica. Este plan de Abraham revela tanto su astucia como su debilidad humana. Estaba tratando de proteger su vida, pero al mismo tiempo estaba exponiendo a Sarai a ser tomada como esposa o concubina por algún egipcio poderoso. Génesis 12, 14, 16 nos cuenta lo que sucedió después. «Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Tal como Abraham había temido, los egipcios notaron la belleza de Sarai, pero las consecuencias fueron más graves de lo que había anticipado. Sarai fue llevada al palacio del mismo Faraón, el rey de Egipto. Mientras tanto, Abraham recibía regalos y favores como hermano de la nueva adquisición del faraón. La situación parecía haberse salido completamente de control. Sarai estaba en el harén del faraón, y Abraham, aunque enriquecido, había permitido que su esposa fuera tomada por otro hombre. Fue entonces cuando Dios intervino de manera directa. Génesis 12, 17, 20 describe esta intervención. «Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete». Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Dios castigó a Faraón y su casa con plagas, revelando de alguna manera la verdad. Sarai era la esposa de Abraham, no su hermana. Faraón, al enterarse del engaño, reprochó a Abraham por haberlo puesto en esa situación. Luego, en lugar de castigar a Abraham, le devolvió a Sarai y ordenó que lo escoltaran fuera de Egipto con todas sus posesiones. Este incidente tuvo consecuencias significativas.
Abraham había comprometido la integridad de su matrimonio por miedo y había sido reprendido por un rey pagano por su falta de honestidad. Sin embargo, a pesar de este error, Dios lo protegió a él y a Sarai, permitiéndoles salir de Egipto no solo ilesos, sino enriquecidos con ganado y sirvientes adicionales. Esta experiencia en Egipto sería una lección importante para Abraham sobre la fidelidad de Dios incluso cuando la suya flaqueaba, y sobre las consecuencias de actuar por miedo en lugar de por fe. Después del episodio en Egipto, Abraham regresó a la tierra que Dios le había prometido. Génesis 13:1-2 nos cuenta: Subió, pues, Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Abraham volvía a Canaán como un hombre muy rico. Los regalos del faraón y la prosperidad que había encontrado en Egipto, sumados a lo que ya poseía antes, lo habían convertido en una persona de gran riqueza. Tenía numerosos rebaños de ovejas, cabras, vacas y camellos, además de plata y oro. También contaba con muchos siervos para cuidar de sus posesiones. Su regreso lo llevó primero al Negev, la región árida del sur de Canaán, y luego hacia Betel, donde había construido un altar anteriormente. Génesis 13:3-4 dice: Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Este retorno al altar marcaba un renovado compromiso con Dios, quizás incluso un arrepentimiento por haber confiado más en su astucia que en la protección divina durante su tiempo en Egipto. Sin embargo, pronto surgió un problema inesperado. Lot, el sobrino de Abraham que viajaba con él desde Harán, también se había enriquecido considerablemente. Génesis 13:5-7 describe la situación. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. La riqueza de ambos hombres se había convertido en una fuente de conflicto. Sus rebaños combinados eran demasiado numerosos para la capacidad de pastoreo de una sola área. Los pastores de Abraham y los de Lot discutían constantemente por los mejores pastos y fuentes de agua. Esta situación era especialmente preocupante porque ocurría a la vista de los cananeos y fereceos, los habitantes locales, que podrían aprovecharse de las divisiones internas de los recién llegados. Abraham, como hombre de paz y como patriarca familiar, tomó la iniciativa para resolver el conflicto. Génesis 13:8-9 nos muestra su propuesta. Entonces Abraham dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Esta oferta de Abraham revelaba su generosidad y su confianza en Dios. Como tío y líder familiar, Abraham tenía el derecho de elegir primero y quedarse con las mejores tierras. Sin embargo, en un gesto de desinterés personal, ofreció a Lot la primera elección. Abraham estaba dispuesto a tomar lo que quedara, confiando en que Dios cumpliría sus promesas sin importar dónde se estableciera. Génesis 13:10-11 nos cuenta la elección de Lot. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra.
Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Lot, a diferencia de su tío, se guió por lo que parecía más ventajoso a simple vista. La llanura del Jordán era verde y bien regada, similar a la fértil tierra de Egipto, que acababan de dejar. Parecía el lugar perfecto para sus numerosos rebaños. Sin considerar otros factores, eligió esta región y se dirigió hacia el este, alejándose de Abram. Génesis 13, 12, 13 añade un detalle importante. Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esta separación marcó un punto de inflexión en la vida de ambos hombres. Abram permanecía en el corazón de la tierra prometida, viviendo como un pastor nómada en tiendas. Lot, en cambio, se fue acercando cada vez más a las ciudades de la llanura, especialmente a Sodoma, una ciudad conocida por la maldad de sus habitantes. La decisión aparentemente práctica de Lot tendría consecuencias imprevistas para él, mientras que la generosidad de Abram sería recompensada de maneras que aún no podía imaginar. Algún tiempo después de la separación entre Abram y Lot, ocurrió un conflicto internacional que afectaría directamente a la familia. Génesis 14, 1-4 establece el escenario. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º año se rebelaron. Esta compleja situación política involucraba a 4 reyes poderosos de Mesopotamia, liderados por Kedorlaomer de Elam, quienes habían sometido a 5 ciudades de la llanura del Jordán, incluyendo Sodoma y Gomorra. Durante 12 años, estas ciudades habían pagado tributo a Kedorlaomer, pero en el año 13º decidieron rebelarse. La respuesta de los reyes del este fue contundente. Génesis 14, 5, 7 describe cómo marcharon hacia el oeste, derrotando a varios pueblos en su camino antes de enfrentarse a los reyes rebeldes. Finalmente, en el valle de Sidim, cerca del Mar Muerto, se libró la batalla decisiva. Génesis 14, 8, 10 cuenta el resultado. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elasar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. La batalla terminó en desastre para las ciudades rebeldes. Los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron. Algunos de sus hombres cayeron en los pozos de asfalto que abundaban en la región, y los supervivientes se dispersaron hacia las montañas. Los vencedores saquearon las ciudades, llevándose bienes y cautivos. Génesis 14, 11, 12 nos revela cómo esto afectó directamente a la familia de Abram. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Lot, que había elegido vivir en Sodoma atraído por la riqueza y comodidad de la región, ahora pagaba un alto precio por esa decisión. Fue capturado junto con su familia y todas sus posesiones.
destinado a ser llevado como esclavo a tierras lejanas. Cuando Abram recibió la noticia, actuó rápidamente. Génesis 14, 13-14 nos cuenta: y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abram el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abram. Y oyó Abram que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Este pasaje nos muestra varias cosas importantes sobre Abram en este momento de su vida. Primero, es llamado Abram el hebreo, indicando que era reconocido como alguien diferente, un extranjero entre los cananeos. Segundo, vivía en el encinar de Mamre y tenía alianzas con líderes locales como Mamre, Escol y Aner. Tercero, tenía un ejército personal de 318 hombres entrenados, nacidos en su casa, lo que indica la extensión de su riqueza y poder. Sin dudar, Abram organizó un audaz plan de rescate. Génesis 14, 15, 16 describe su estrategia. Y se dividió contra ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Abram dividió sus fuerzas para atacar por sorpresa durante la noche, una táctica militar astuta que compensaba su inferioridad numérica. Persiguió a los reyes invasores hasta Joba, al norte de Damasco, infligiéndoles una derrota inesperada. Logró recuperar no solo a Lot y sus posesiones, sino también a todos los demás cautivos y bienes de Sodoma y las otras ciudades. A su regreso victorioso, ocurrió un encuentro extraordinario. Génesis 14, 17, 20 narra: y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abram los diezmos de todo. Este encuentro con Melquisedec, rey de Salem, que muchos identifican como la futura Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo, es uno de los momentos más misteriosos y significativos en la vida de Abram. Melquisedec aparece de repente en la historia, sin introducción previa, y desaparece de la misma manera. Trajo pan y vino, símbolos de hospitalidad, y pronunció una bendición sobre Abram, reconociendo que su victoria venía del Dios Altísimo. Abram, por su parte, reconoció la autoridad espiritual de Melquisedec al entregarle el diezmo de todo el botín que había recuperado. Este gesto mostraba que Abram entendía que su éxito venía de Dios y que debía honrarlo con parte de lo recibido. Inmediatamente después, Abram tuvo otra interacción importante. Génesis 14, 21, 24 nos dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abram: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abram al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abram, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. El rey de Sodoma, agradecido por el rescate, ofreció a Abram quedarse con todos los bienes recuperados, pidiendo solo la devolución de las personas. Pero Abram, en un gesto de integridad y fe, rechazó la oferta.
No quería que nadie pudiera decir que se había enriquecido a costa de Sodoma. Su riqueza vendría de Dios, no de un rey pagano. Solo permitió que sus aliados, Aner, Escol y Mamre, recibieran su parte justa del botín, junto con provisiones para sus jóvenes guerreros. Este episodio muestra a Abram como un hombre valiente, estratégico en la batalla, leal a su familia, generoso en la victoria y, sobre todo, comprometido con mantener su testimonio ante Dios y los hombres. Su encuentro con Melquisedec prefigura realidades espirituales que serían exploradas siglos después en la carta a los Hebreos. Después de estos acontecimientos, Dios volvió a hablar con Abram en una visión. Génesis 15:1 registra este momento. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas, Abram, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Dios se presentó como el protector y recompensador de Abram. Quizás Abram temía represalias de los reyes que había derrotado, o tal vez dudaba sobre su futuro después de rechazar las riquezas ofrecidas por el rey de Sodoma. En cualquier caso, Dios le aseguró que no tenía nada que temer. Sin embargo, Abram tenía una preocupación profunda que expresó abiertamente. Génesis 15:2-3 nos muestra su inquietud. Y respondió: Abram, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. A pesar de todas las promesas y bendiciones materiales, Abram seguía sin tener un hijo propio. Según las costumbres de la época, si un hombre moría sin hijos, su sirviente principal podía convertirse en su heredero. Eliezer de Damasco, el mayordomo de Abram, estaba en esa posición. Pero Abram anhelaba un hijo de su propia sangre, alguien que continuara su linaje y heredara las promesas divinas. La respuesta de Dios fue clara y directa. Génesis 15:4-5 dice: Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Dios llevó a Abram fuera de su tienda, bajo el cielo nocturno lleno de estrellas. En ese escenario impresionante, le pidió que intentara contar las estrellas, una tarea imposible. Así sería su descendencia, incontable, más numerosa de lo que podía imaginar. Esta promesa renovada era específica. No sería Eliezer quien heredaría, sino un hijo biológico de Abram. La respuesta de Abram a esta promesa es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. Génesis 15:6 declara: Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. A pesar de su avanzada edad y de la esterilidad de Sarai, Abram creyó la promesa de Dios. Esta fe no era simplemente un asentimiento intelectual, sino una confianza profunda que lo llevó a descansar en la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias aparentemente imposibles. Y Dios consideró esta fe como justicia, estableciendo un principio espiritual que sería fundamental en la teología bíblica posterior. Luego, Dios llevó a Abram a un nivel más profundo de relación a través de un pacto formal. Génesis 15:7-8. Continúa: Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la heredaré? Abram pidió una señal, una confirmación de que realmente heredaría la tierra prometida. No era tanto una expresión de duda como un deseo de experimentar la certeza del compromiso divino de una manera tangible. Dios respondió instituyendo una ceremonia de pacto según las costumbres de la época.
Génesis 15, 9, 11 describe: y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todos estos, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Abraham preparó los animales según las instrucciones divinas, cortándolos por la mitad, excepto las aves, y colocando las mitades frente a frente, formando un pasillo entre ellas. Esta era una práctica común en los pactos antiguos. Las partes caminaban juntas entre los animales partidos, simbolizando que si alguno rompía el pacto, merecía ser cortado como esos animales. Mientras esperaba, Abraham tuvo que ahuyentar a Nunna, las aves de rapiña que intentaban devorar los cuerpos de los animales, lo que podría simbolizar su papel en proteger la promesa divina de las fuerzas que intentarían destruirla. Entonces ocurrió algo extraordinario. Génesis 15, 12, 16 narra: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor y una gran oscuridad cayeron sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Durante este sueño profundo, Dios reveló a Abraham el futuro de su descendencia. No sería un camino fácil. Vivirían como extranjeros en tierra ajena, Egipto. Serían esclavizados y oprimidos durante 4 siglos. Pero Dios prometió juzgar a sus opresores y finalmente liberarlos con grandes riquezas, trayéndolos de vuelta a la tierra prometida. Abraham mismo tendría una larga vida y moriría en paz, sin experimentar estos sufrimientos. Dios también reveló que la conquista de Canaán no sería inmediata, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Esto muestra la justicia divina. La expulsión de los cananeos no sería arbitraria, sino el justo juicio por su creciente maldad cuando ésta alcanzara su punto máximo. Finalmente ocurrió la confirmación visual del pacto. Génesis 15, 17, 18 describe: y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Normalmente, en un pacto de este tipo, ambas partes caminarían entre los animales partidos, pero en este caso extraordinario, solo Dios, representado por el horno humeante y la antorcha de fuego, pasó entre los animales. Esto indicaba que el pacto dependía completamente de Dios, no de la fidelidad de Abraham. Era un pacto unilateral, donde Dios asumía toda la responsabilidad de cumplir las promesas. El pacto incluía límites geográficos específicos, desde el río de Egipto, probablemente, el Wadi el Arish, en la península del Sinaí, hasta el río Éufrates, abarcando un territorio mucho más extenso que el que Israel ocuparía históricamente. Génesis 15, 19, 21. Concluye especificando los pueblos que habitaban entonces esa tierra. La tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Esta ceremonia del pacto marcó un momento crucial en la relación entre Dios y Abraham.
ya no era solo una promesa verbal, sino un compromiso solemne sellado con un ritual sagrado. Dios se había comprometido irrevocablemente a cumplir sus promesas a Abraham y su descendencia, estableciendo así los cimientos de la historia de redención que se desarrollaría en los siglos siguientes. Habían pasado 10 años desde que Abraham y Sarai llegaron a la tierra de Canaán, y la promesa de un hijo seguía sin cumplirse. Sarai, viendo que los años pasaban y su vientre permanecía estéril, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Como nos cuenta Génesis 16, 1-2, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: «Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella». Esta propuesta no era extraña en aquella cultura. Cuando una mujer no podía tener hijos, a veces ofrecía una sierva a su marido como madre sustituta. Los hijos nacidos de esta unión se consideraban legalmente hijos de la esposa principal. Sarai pensó que esta podría ser la manera de cumplir la promesa divina. Abraham aceptó la propuesta de su esposa. Génesis 16, 3, 4 nos dice: «Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió». La relación entre Abraham y Agar era puramente funcional, un arreglo para producir un heredero. No había un vínculo emocional como el que existía entre Abraham y Sarai. Agar era simplemente la herramienta elegida para cumplir un propósito: dar a Abraham el presente hijo que tanto anhelaba. Sin embargo, cuando Agar se dio cuenta de que estaba embarazada, algo cambió en su actitud. Génesis 16, 4, 5 continúa: «Y viendo ella que había concedido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: «Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo». Agar, que antes era solo una sierva, ahora se sentía superior a su señora. Este cambio en la dinámica del hogar creó un conflicto inmediato. Sarai se sintió humillada y culpó a Abraham por no controlar a Agar. Abraham no quiso involucrarse en esta disputa. Génesis 16, 6 nos muestra su respuesta. «Y respondió Abraham a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca». Y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia. Con estas palabras, Abraham devolvió el control a Sarai. Agar seguía siendo su sierva y podía tratarla como considerara apropiado. Sarai comenzó a tratar duramente a Agar, tanto que la sierva embarazada decidió huir al desierto. Pero Dios intervino, como nos cuenta Génesis 16, 7, 13. Un ángel encontró a Agar junto a una fuente en el desierto. Le ordenó regresar y someterse a Sarai, y le prometió que su descendencia sería tan numerosa que no podría contarse. Le dijo que llamara a su hijo Ismael, Dios oye, porque Dios había escuchado su aflicción. Agar quedó tan impresionada que llamó a Dios el que me ve. Obedeciendo al ángel, Agar regresó al campamento de Abraham. Génesis 16, 15, 16 nos cuenta: «Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael». Era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. El nacimiento de Ismael fue un momento significativo para Abraham. A los 86 años, finalmente tenía un hijo, alguien que podría continuar su nombre y heredar sus posesiones. Abraham aceptó a Ismael completamente como su hijo, dándole el nombre que Dios había indicado. Durante los siguientes 13 años, Ismael crecería como el único hijo de Abraham, amado y probablemente considerado como el heredero de todas las promesas divinas.
Lo que Abraham no sabía era que este nacimiento, aunque importante, no era el cumplimiento final de la promesa de Dios. Era solo un paso en el largo camino que llevaría a Abraham a convertirse en padre de muchedumbre de gentes. 13 años pasaron desde el nacimiento de Ismael. Abraham tenía ahora 99 años, una edad muy avanzada incluso para los estándares de aquella época. Sarai tenía 89 años y seguía sin hijos propios. Parecía que Ismael sería el único heredero de Abraham. Pero Dios tenía otros planes. Génesis 17:1-2 nos cuenta: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Dios se presentó a Abraham como El Shaddai, Dios Todopoderoso, un nombre que enfatizaba su poder sin límites. Ante esta aparición divina, Abraham respondió con reverencia, postrándose sobre su rostro. Lo que siguió fue una renovación y ampliación del pacto, comenzando por el nombre de Abraham. Génesis 17:4-5 nos revela: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El cambio de nombre de Abraham, padre exaltado, a Abraham, padre de muchedumbre, no fue un simple capricho divino. Este nuevo nombre reflejaba la promesa expandida. Abraham no sería solo el padre de una nación, sino de muchas naciones. Génesis 17:6-8 amplía esta promesa. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esta promesa renovada incluía 3 aspectos principales: descendencia numerosa, que incluiría reyes, una relación especial y perpetua con Dios, y la posesión de la tierra de Canaán para siempre. Pero este pacto renovado también incluía una nueva señal física: la circuncisión. Génesis 17:9-14 establece que todo varón entre ellos debía ser circuncidado como señal del pacto. Los bebés serían circuncidados a los 8 días de nacidos, y cualquier varón incircunciso sería cortado de su pueblo por haber violado el pacto. La circuncisión se convertiría en la marca física del pacto de Dios con Abraham y sus descendientes. Era una señal permanente e irreversible en el propio cuerpo, un recordatorio constante de la promesa divina y de la pertenencia a un pueblo especial. Después de establecer esta señal del pacto, Dios también cambió el nombre de Sarai. Génesis 17:15-16 dice: Dijo también Dios a Abraham: A Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijos, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Sarai, mi princesa, pasó a llamarse Sara, princesa, indicando que su nuevo estatus no se limitaba a su relación con Abraham. Ella misma sería una matriarca importante, madre de naciones y de reyes. La reacción de Abraham ante esta promesa revela mucho. Génesis 17:17 nos cuenta: Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Esta risa no era de incredulidad burlona, sino de asombro ante lo increíble de la promesa. Abraham, siendo práctico, sugirió una alternativa: Ojalá Ismael viva delante de ti. Pero Dios fue claro:
Génesis 17, 19, 21 establece: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Isaac, que significa risa, en referencia a la reacción de Abraham, sería el heredero del pacto especial. Ismael sería bendecido, pero el pacto perpetuo pasaría a través de Isaac. Abraham no cuestionó más. Aceptó el plan divino y procedió a implementar la señal del pacto inmediatamente, circuncidando a todos los varones de su casa, incluidos él mismo a los 99 años, e Ismael a los 13. Este acto de obediencia marcó físicamente a Abraham y a todos los varones de su casa como pertenecientes al pacto de Dios. Poco después de la renovación del pacto, Abraham recibió una visita inesperada. Génesis 18, 1, 2 nos cuenta: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Era un día caluroso, y Abraham descansaba a la sombra de su tienda. De repente, vio a 3 hombres parados cerca. No sabemos exactamente cómo supo que uno de ellos era el Señor mismo, pero su reacción fue inmediata. Corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo, un gesto de profundo respeto. Lo que siguió fue una demostración de la generosa hospitalidad de Abraham. Génesis 18, 3, 8 describe cómo ofreció agua para lavar sus pies, los invitó a descansar bajo un árbol y preparó un festín completo: pan recién horneado, carne de becerro, mantequilla y leche. Involucró a toda su casa en esta atención a los visitantes y personalmente les sirvió, esperando mientras comían. Después de disfrutar de la comida, los visitantes fueron directos al punto de su visita. Génesis 18, 9, 10 dice: y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Esta no era una visita social ordinaria, era una misión divina para confirmar y añadir detalles a la promesa que Dios había hecho a Abraham. El hijo prometido no solo nacería, sino que nacería dentro de un año. Sara, que estaba en la tienda escuchando la conversación, tuvo una reacción similar a la que Abraham había tenido antes. Génesis 18, 11, 12 nos cuenta: y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. La reacción de Sara era comprensible. Había pasado la edad de la menopausia, y la idea de tener un hijo a su edad parecía imposible. Su risa era una expresión de asombro ante lo improbable, pero el Señor conocía los pensamientos de Sara. Génesis 18, 13, 15 relata: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Esta suave reprimenda divina recordó a Sara y a Abraham una verdad fundamental: nada es demasiado difícil para Dios. La promesa se mantendría independientemente de las limitaciones humanas.
Después de este intercambio, la conversación tomó un giro inesperado. Los visitantes se levantaron para continuar su viaje hacia Sodoma, y el Señor decidió compartir con Abraham sus planes. Génesis 18, 17, 21 nos dice que Dios decidió revelarle a Abraham sus intenciones de juzgar a Sodoma y Gomorra por sus graves pecados. Este pasaje revela la especial relación entre Dios y Abraham, a quien Dios considera su amigo. Dios decide compartir sus planes de juicio con Abraham porque será el padre de una gran nación, porque todas las naciones serán bendecidas a través de él y porque Abraham enseñará a sus descendientes a seguir los caminos de Dios. Cuando Abraham escuchó los planes de destrucción para Sodoma, inmediatamente pensó en su sobrino Lot y su familia, que vivían allí. Esto le llevó a interceder por la ciudad, preguntando repetidamente si Dios perdonaría la ciudad si encontrara cierto número de justos, comenzando con 50 y bajando gradualmente hasta 10. En este intercambio vemos a Abraham como intercesor, preocupado por otros y dispuesto a abogar ante Dios por misericordia. También vemos la paciencia de Dios con las preguntas de Abraham y su disposición a ser misericordioso. Este diálogo revela tanto la justicia como la misericordia divinas y el papel especial de Abraham como mediador entre Dios y los hombres. La conversación termina cuando Abraham deja de pedir por menos de 10 justos, quizás pensando que seguramente habría al menos ese número en la ciudad. Lo que Abraham no sabía es que la situación en Sodoma era aún peor de lo que imaginaba. Mientras Abraham intercedía por Sodoma ante el Señor, los otros 2 visitantes, ahora identificados como ángeles, se dirigían hacia la ciudad condenada. Génesis 19:1 nos cuenta su llegada. Llegaron, pues, los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Lot, el sobrino de Abraham, se había establecido en Sodoma años atrás. Al ver a los 2 extranjeros, Lot, como su tío, mostró hospitalidad. Génesis 19:2-3 describe cómo insistió en ofrecerles refugio en su casa y les preparó una comida. Pero a diferencia de la pacífica escena en la tienda de Abraham, la noche en Sodoma pronto se volvió violenta. Génesis 19:4-5 relata: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La amenaza era clara. Los hombres de Sodoma querían abusar sexualmente de los visitantes. El hecho de que todo el pueblo participara en esta acción demostraba la profunda corrupción moral de la ciudad. Lot, en un intento desesperado por proteger a sus invitados, tomó una decisión terrible, ofreciendo a sus propias hijas vírgenes en lugar de los visitantes. Esta oferta chocante muestra cómo incluso Lot había sido influenciado por el ambiente corrupto de Sodoma. Los hombres de Sodoma rechazaron la oferta de Lot y amenazaron con hacerle daño. Fue entonces cuando los ángeles intervinieron, revelando su poder sobrenatural. Génesis 19:10-11 cuenta: entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Con esta demostración de poder, los ángeles revelaron a Lot el propósito de su visita: destruir la ciudad por su maldad. Le urgieron a reunir a su familia y salir de Sodoma inmediatamente. Lot intentó advertir a sus futuros yernos, pero ellos pensaron que bromeaba. Cuando llegó la mañana, los ángeles apremiaron a Lot a huir con su esposa y sus 2 hijas. Génesis 19:15-16 describe que ante la vacilación de Lot,
Los ángeles tomaron de sus manos y las de su familia, y los sacaron fuera de la ciudad por la misericordia de Dios. Una vez fuera de la ciudad, los ángeles les dieron instrucciones específicas de huir sin mirar atrás. Lot, temeroso de no poder llegar al monte a tiempo, pidió refugiarse en una pequeña ciudad cercana llamada Zoar, lo cual le fue concedido. Finalmente, cuando Lot y sus hijas llegaron a Zoar, Dios ejecutó su juicio sobre las ciudades corruptas. Génesis 19, 24, 25 describe: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Durante la huida ocurrió un trágico incidente. Génesis 19, 26 relata brevemente: Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. La esposa de Lot, contra las instrucciones explícitas, miró hacia atrás, quizás añorando la vida que dejaba, y esto le costó la vida. Al día siguiente, Abraham vio desde lejos el humo que se elevaba del valle, prueba visible del juicio divino. Mientras tanto, Lot y sus hijas, temerosos de permanecer en Zoar, se trasladaron a una cueva en las montañas. Lo que siguió fue un oscuro episodio que tendría consecuencias duraderas. Las hijas de Lot, pensando que eran los únicos sobrevivientes en toda la región, embriagaron a su padre en 2 noches consecutivas y concibieron hijos con él. De estas uniones nacieron Moab y Ben-Ami, antepasados de los moabitas y amonitas, pueblos que más tarde serían vecinos y a menudo enemigos de Israel. Este triste epílogo muestra las consecuencias a largo plazo de las decisiones de Lot. Su elección de vivir en Sodoma por sus aparentes ventajas materiales llevó finalmente a la pérdida de su esposa, sus yernos, sus posesiones y, en cierto sentido, su dignidad. Después de los dramáticos acontecimientos en Sodoma y Gomorra, Abraham continuó su vida nómada en Canaán. Génesis 21 nos cuenta: De allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Gerar era una ciudad filistea gobernada por un rey llamado Abimelec. Sorprendentemente, a pesar de sus experiencias previas, Abraham repitió el mismo error que había cometido años antes en Egipto. Génesis 22 relata: Y dijo Abraham de Sara su mujer: Es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Nuevamente, Abraham cedió al miedo por su vida y presentó a Sara como su hermana en lugar de su esposa. Y nuevamente, esto llevó a que Sara fuera tomada para el harén de un gobernante extranjero. Es notable que esto ocurriera cuando Sara tenía cerca de 90 años, lo que sugiere que seguía siendo atractiva a pesar de su edad avanzada. Pero Dios intervino rápidamente para proteger a Sara. Génesis 23:7 nos cuenta que Dios apareció a Abimelec en sueños, advirtiéndole que moriría por haber tomado a una mujer casada. Abimelec, que no había tocado a Sara, protestó su inocencia, ya que había actuado basándose en lo que Abraham y Sara le habían dicho. Dios reconoció su integridad, pero le ordenó devolver a Sara a su esposo, a quien identificó como profeta. La respuesta de Abimelec fue inmediata. Génesis 28:10 describe cómo reunió a sus siervos, les contó lo sucedido y luego confrontó a Abraham, preguntándole por qué les había expuesto a tal peligro con su engaño. La respuesta de Abraham revela sus temores y algunos detalles interesantes sobre su relación con Sara. Génesis 20:11-13 registra: Y Abraham respondió: Porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre,
mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí: mi hermano es. Abraham confesó que había actuado por miedo. También reveló que Sara era realmente su media hermana, lo que hacía que su afirmación fuera técnicamente verdadera, aunque engañosa. Finalmente, admitió que este no era un engaño improvisado, sino un acuerdo establecido con Sara desde el principio de sus viajes. Abimelech, en lugar de castigar a Abraham, respondió con generosidad. Génesis 20, 14, 16 dice que le devolvió a Sara, le dio regalos y le ofreció vivir donde quisiera en 1900, su territorio. También dio 1000 piezas de plata como compensación a Abraham, reconociendo su estatus especial. El incidente concluyó con la mediación de Abraham ante Dios. Génesis 20, 17, 18 finaliza: entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Dios había causado esterilidad en la casa de Abimelech como parte de su protección sobre Sara. Después de la oración de Abraham, esta maldición fue levantada, confirmando el papel de Abraham como profeta y mediador. Este episodio, aunque muestra una debilidad recurrente en Abraham, también resalta la protección constante de Dios sobre él y Sara, y cómo incluso a través de las acciones imperfectas humanas, Dios sigue adelante con su plan divino. Finalmente, después de décadas de espera, llegó el momento del cumplimiento de la promesa. Génesis 21:1-2 declara: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Con estas palabras simples pero poderosas, el texto bíblico confirma el milagro. Sara, a sus 90 años, concibió y dio a luz un hijo. La promesa que parecía biológicamente imposible se había cumplido exactamente como Dios había dicho, en el tiempo que él había señalado. Génesis 21:3-5 continúa: y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Abraham obedeció fielmente, nombrando al niño Isaac Risa, como Dios había indicado, y circuncidándolo al 8º día según el pacto. La mención específica de las edades subraya lo milagroso del nacimiento. Abraham tenía 100 años y Sara 90, mucho más allá de la edad normal de procreación. La reacción de Sara refleja su alegría por este milagro. Génesis 21:6-7 registra: entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. La risa de Sara ya no era de incredulidad, sino de alegría y asombro. El nacimiento de Isaac era tan maravilloso que cualquiera que lo oyera no podría evitar compartir su gozo. El niño Isaac creció, y Abraham celebró un gran banquete el día que fue destetado, pero esta ocasión feliz pronto se vio ensombrecida por un conflicto familiar. Génesis 21:9 relata: y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba. Ismael, que ahora tendría unos 16 o 17 años, se burlaba de Isaac, posiblemente por celos o resentimiento. Como primogénito, Ismael había sido el heredero presunto durante años, pero ahora su posición estaba amenazada por este nuevo hijo. La reacción de Sara fue severa. Génesis 21:10 dice:
Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Para Sara, la solución era clara. Agar e Ismael debían ser expulsados. Esta petición afectó profundamente a Abraham, que amaba a Ismael. Génesis 21:11 cuenta: este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. En este difícil momento, Dios intervino con orientación clara. Génesis 21:12-13 relata: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Dios confirmó que Sara tenía razón en cuanto al heredero del pacto. Sería Isaac, no Ismael. Sin embargo, Dios también reafirmó su cuidado por Ismael, prometiendo hacer de él una gran nación por ser hijo de Abraham. Con esta confirmación divina, Abraham actuó. Génesis 21:14 describe la dolorosa separación. Abraham envió a Agar e Ismael al desierto con provisiones limitadas. Para ellos, lo que siguió fue una prueba de supervivencia. Cuando el agua se agotó, Agar colocó a Ismael bajo la sombra de un arbusto y se alejó, incapaz de presenciar la muerte de su hijo, pero Dios intervino. Génesis 21:17-19 relata: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios escuchó el llanto de Ismael y envió a su ángel para consolar a Agar. Le recordó la promesa sobre Ismael y milagrosamente le mostró una fuente de agua, salvando sus vidas. Génesis 21:20-21 concluye la historia de Ismael. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ismael sobrevivió y prosperó en el desierto, convirtiéndose en un arquero hábil. Se estableció en el desierto de Parán, y su madre, Agar, le encontró una esposa egipcia, conectándolo con su propio patrimonio cultural. Aunque separado de Abraham y de la línea del pacto, Ismael no fue abandonado por Dios, quien cumplió su promesa de estar con él y eventualmente hacer de él una gran nación. Algunos años después del nacimiento de Isaac, cuando éste era ya un muchacho, Dios sometió a Abraham a la prueba más difícil de su vida. Génesis 22:1-2 relata este momento crucial. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La orden divina era incomprensible. Isaac era el hijo de la promesa, el milagro por el que Abraham y Sara habían esperado décadas. Era el heredero a través del cual Dios había prometido bendecir a todas las naciones. Y ahora, inexplicablemente, Dios pedía a Abraham que lo sacrificara. La descripción que Dios hace de Isaac es particularmente conmovedora. Tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Cada palabra aumenta la intensidad del sacrificio pedido. Aunque Abraham tenía otro hijo, Ismael, Isaac era considerado su único en términos del pacto y la promesa. La respuesta de Abraham revela su extraordinaria fe. Génesis 22:3 dice:
Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. No hay registro de discusión o protesta. Abraham simplemente obedeció, preparándose para el viaje y el sacrificio. Se levantó temprano, preparó su asno, llevó a 2 siervos y al propio Isaac, y cortó la leña necesaria para el holocausto. El viaje duró 3 días. Génesis 22, 4, 5 continúa. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: «Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros». Durante 3 días, Abraham viajó con la terrible orden pesando sobre su corazón. Al llegar cerca del lugar designado, dejó a los siervos atrás, diciendo algo extraordinario: «Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros». Esta referencia a que ambos volverían sugiere que Abraham confiaba en que, de alguna manera, Dios resolvería esta situación imposible. Génesis 22, 6, 8 describe el conmovedor intercambio entre padre e hijo. «Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: «Padre mío». Y él respondió: «Heme aquí, mi hijo». Y él dijo: «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y respondió Abraham: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». E iban juntos los dos. La imagen de Isaac llevando la leña para su propio sacrificio es poderosa. La pregunta inocente de Isaac: ¿dónde está el cordero?, debió ser dolorosa para Abraham. Su respuesta: «Dios se proveerá de cordero», era tanto una expresión de fe como una verdad profética. Finalmente llegaron al lugar designado. Génesis 22, 9, 10 relata: «Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo». Con meticulosa obediencia, Abraham construyó el altar, arregló la leña y ató a su hijo. Isaac, ya no un niño pequeño, sino un joven lo suficientemente fuerte como para llevar la leña monte arriba, aparentemente no resistió. En el momento crítico, cuando Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, ocurrió la intervención divina. Génesis 22, 11, 12 describe: «Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». En el último segundo, Dios detuvo el sacrificio. La prueba había cumplido su propósito: demostrar que Abraham temía a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre su amado hijo. Lo que siguió fue un momento de gracia y provisión divina. Génesis 22, 13 cuenta: entonces alzó Abraham sus ojos, y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios proveyó un sustituto para Isaac, cumpliendo las palabras proféticas de Abraham. El carnero, atrapado providencialmente en un arbusto, se convirtió en el sacrificio en lugar del hijo amado. Abraham conmemoró este momento extraordinario. Génesis 22, 14 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Después de esta dramática experiencia, Dios renovó y amplió su pacto con Abraham. Génesis 22, 15, 18. Registra:
Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta confirmación del pacto es única, porque Dios juró por sí mismo, el juramento más solemne posible. La promesa incluía descendencia numerosa, victoria sobre enemigos y la bendición de todas las naciones a través de la simiente de Abraham. Todo esto venía como resultado de la obediencia de Abraham en esta prueba suprema. La prueba del monte Moría representa el punto culminante de la fe de Abraham. Había caminado con Dios durante décadas, creciendo en confianza y obediencia, pero esta última prueba demostró la profundidad de su compromiso. Estaba dispuesto a renunciar incluso al hijo de la promesa, confiando en que Dios, de alguna manera, seguiría siendo fiel a su palabra. Algunos años después de la prueba en el monte Moría, Sara, la fiel compañera de Abraham durante tanto tiempo, llegó al final de su vida. Génesis 23, 1, 2 relata: Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Sara había vivido una vida extraordinaria. Había esperado décadas por un hijo, experimentando finalmente el milagro de dar a luz a Isaac a los 90 años. Ahora, a los 127 años, su jornada terrenal llegaba a su fin. Abraham, aunque llevaba décadas viviendo en Canaán, no poseía tierra allí. Génesis 23, 3, 4 muestra su situación. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo: Extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. A pesar de la promesa divina de que toda aquella tierra sería posesión de sus descendientes, Abraham seguía siendo un extranjero y forastero, sin derechos legales sobre la tierra. Para enterrar a Sara, necesitaba adquirir una propiedad. Lo que sigue es una negociación formal registrada con detalle en Génesis 23, 5, 16. Los hititas ofrecieron a Abraham usar cualquiera de sus sepulcros, pero él insistió en comprar la cueva de Macpela, propiedad de Efrón. Aunque Efrón inicialmente ofreció regalársela, Abraham insistió en pagar su valor completo, 400 siclos de plata, una suma considerable. Esta compra fue significativa. Representaba el primer trozo de la tierra prometida que legalmente pertenecía a Abraham. La cueva de Macpela se convertiría en el lugar de sepultura familiar, donde más tarde serían enterrados el propio Abraham, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea. Con Sara enterrada, Abraham se enfrentó a otra responsabilidad: encontrar esposa para Isaac. Génesis 24, 1, 4 relata: Abraham era ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham, preocupado por mantener la pureza de la línea del pacto, no quería que Isaac se casara con una mujer cananea. Por eso envió a su siervo de confianza a Mesopotamia, su tierra natal, para buscar una esposa entre sus parientes. Génesis 24
relata en detalle cómo el siervo viajó a Harán, oró pidiendo guía divina y encontró a Rebeca, nieta del hermano de Abraham, Nacor. Después de confirmar con la familia de Rebeca, el siervo la llevó de vuelta a Canaán para convertirse en la esposa de Isaac. Génesis 24:67 concluye esta historia con una nota conmovedora. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Isaac, que ahora tendría unos 40 años, encontró en Rebeca no solo una esposa, sino también consuelo por la pérdida de su madre. Después de asegurar el futuro de Isaac, Abraham vivió muchos años más. Génesis 25:1-2 nos cuenta: Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. A través de Setura, Abraham tuvo 6 hijos más, expandiendo aún más su descendencia. Génesis 25:5-6 relata cómo Abraham distribuyó su herencia. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Isaac recibió la herencia principal, mientras que los otros hijos recibieron regalos y fueron enviados lejos, asegurando así que Isaac permaneciera como el heredero principal y que no hubiera conflictos por la herencia. Finalmente, Génesis 25:7-10 describe el fin de la vida de Abraham. Y estos fueron los días de vida que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar Eteo, que está enfrente de Mamre, la heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Abraham vivió 175 años, una vida larga y plena. Murió en buena vejez, anciano y lleno de años, indicando una vida completa y satisfactoria. Es significativo que Isaac e Ismael, los 2 hijos que habían sido separados años atrás, se reunieron para enterrar a su padre. Esto sugiere que, a pesar de la división, había un respeto compartido por su padre. Abraham fue sepultado junto a Sara en la cueva de Macpela, el único pedazo de la tierra prometida que legalmente poseyó durante su vida. El gran patriarca, que había dejado su tierra natal siguiendo la llamada de Dios, descansaba ahora en la tierra que Dios había prometido a sus descendientes. Génesis 25:11 concluye: y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo. Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Con estas palabras, la historia continúa. La bendición de Dios pasa de Abraham a Isaac, manteniendo vivo el pacto divino. Isaac habitaba cerca del pozo donde Dios se había revelado a Agar años atrás, un lugar con significado histórico para la familia. El legado de Abraham como padre de naciones y amigo de Dios no terminó con su muerte. A través de Isaac e Ismael, y más tarde a través de los hijos de Setura, su descendencia se multiplicaría enormemente, cumpliendo la promesa divina. Más importante aún, su ejemplo de fe y obediencia establecería un modelo para todas las generaciones futuras, convirtiéndolo verdaderamente en el padre de todos los creyentes, como sería conocido siglos después. ¿Te ha gustado esta historia bíblica? Estamos comprometidos a traerte más relatos inspiradores de las Escrituras con la misma claridad y fidelidad. Si quieres seguir aprendiendo sobre los grandes personajes de la Biblia y sus lecciones para nuestra vida,
No olvides suscribirte a nuestro canal. Ayúdanos a llevar estas historias a más personas compartiendo este video con tus amigos y familiares. Cada compartir permite que la palabra de Dios llegue a alguien que quizás necesite escuchar este mensaje hoy. Déjanos en los comentarios qué personaje bíblico te gustaría conocer en nuestro próximo video. Tu opinión es importante para nosotros. Recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Nos vemos en la próxima historia bíblica.